Señores, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la capacitación del mes de julio con los temas mapa de riesgos y riesgos psicosociales. Bien, vamos a definir qué es un mapa de riesgos, ¿no? Propiamente es un plano que representa gráficamente algunos símbolos, ¿no? Donde se va a detallar los riesgos en un área específica. ¿No? Aquí vemos el plano de la oficina propiamente de Tunchuruco, ¿no? Control de acceso propiamente. Entonces, sabemos que este es el ingreso y aquí hay unos escalones. Entonces, ¿qué me indica este mapa de riesgos? Que aquí hay un factor de riesgo de caída a distinto nivel, ¿no? De la misma manera, nosotros podemos observar que en todo el mapa se va a establecer ello, ¿sí? Entonces, cuando yo ingrese a un área, soy personal nuevo e ingrese a un área, y esto también se debe de, se debe de dar en las inducciones específicas, el personal debe de observar cuál es el mapa de riesgos de esa zona. No sé, cuando alguno de nosotros ha observado tal vez el mapa de riesgos de un centro comercial, ¿no? Que también tiene la obligación de tenerlo publicado antes de ingresar a este lugar. ¿Cuál es la importancia? Te permite prevenir, ¿no? Porque yo ya voy a conocer, voy a estar alerta, ¿no? Que en ese punto existe el riesgo de caída, por ejemplo. ¿Qué más? Y evitar propiamente la ocurrencia de accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Vamos a organizar esta información dentro del mapa donde se va a establecer los riesgos. Vamos a controlar en forma gráfica probablemente esos agentes que generan riesgos a los trabajadores y vamos a mantenerlos alertas, ¿no? La elaboración. Primero se tiene que definir el espacio o el área donde se va a identificar estos peligros. Oficinas, rutas, ¿no? Como por ejemplo la ruta Huancayo-Tuctu, Huancayo-Tuctu-Tunchuruco. ¿Qué riesgos también existen ahí? ¿No? Vamos a recopilar información. ¿Qué más? Encuestas también de la misma manera a los trabajadores, ¿no? Que tengan experiencia en esta ruta. O tal vez dentro de esas oficinas. O inclusive teniendo en cuenta eventos que ya hayan sucedido en esos lugares. ¿Sí? Asignarle un símbolo que represente al tipo de riesgo. Puede ser riesgos eléctricos, riesgos mecánicos, riesgos físicos, riesgos químicos. ¿Qué tipo de riesgos son los que están inmersos en esa área de trabajo? ¿Y cómo vamos a identificar, no? Primero tenemos aquí el círculo con un diagonal que significa prohibición, propiamente. El círculo también, propiamente con el fondo azul, que viene a ser el de obligación. Vemos el de triángulo, es un triángulo equilátero, ¿sí? Con el fondo amarillo y el borde negro, que es el de advertencia, ¿no? Tenemos aquí riesgo eléctrico, peligro de muerte, peligro de ácido corrosivo, por ejemplo. También tenemos un cuadrado, un rectángulo con fondo verde, ¿no? Como esos van a indicar condiciones de seguridad, rutas de escape o equipos de seguridad, ¿no? ¿Qué dirección se debe seguir, por ejemplo? O zonas seguras. Un cuadrado también, un rectángulo pero con fondo rojo, es propiamente seguridad contra incendios, ¿no? Que ahí se encuentra un extintor, por ejemplo, ¿no? O un hidrante o una manguera contra incendios, como vemos aquí, ¿no? Extintor, un extintor rodante, una manguera contra incendios, propiamente según la señal que acabamos de hablar, ¿no? Alarma contra incendios, avisador sonoro. El primero, el tema de prohibición, prohibido fumar, prohibido hacer fuego, prohibido ingresar a zonas no autorizadas, prohibido hacer ruidos, como por ejemplo los campamentos que vemos tanto en Tuchuruco como en Tuctu, ¿no? Riesgos de advertencia, ¿no? Por eso riesgo eléctrico, ¿no? ¿Qué más? Atención de riesgo de caída de rocas, como es en la carretera central, como es también dentro de las vías de operaciones mina, ¿no? El tema de las señalizaciones de obligación, ¿no? Uso obligatorio de PPs, uso obligatorio de mascarilla,
Correcto. Entonces, para eso nos sirve que nosotros podamos identificar. ¿Y dónde lo vamos a identificar? No solamente en las señalizaciones verticales, ¿no? O que podamos ver dentro de las oficinas, sino también dentro de un mapa de riesgos. ¿Cómo vemos aquí? ¿No? Un ejemplo, el mapa de riesgos en la ruta Lima-Tuctu-Tunchuruco-Lima. ¿No? ¿Qué vemos aquí? Aquí en el primer punto, ¿no? Por ejemplo, en la Victoria, en Lima, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Caída a diferente nivel, ¿no? O distinto nivel. ¿Qué más? Colisión, choques, ¿no? Propiamente por la ruta. Por ahí también hay caída, desprendimiento de rocas o caída de rocas, sí, por acá por San Jerónimo de Surco, Matucana también, San Mateo. Entonces yo ya tengo alerta, ¿no? Que en cualquier momento pueda ocurrir ello. Huancayo, Tuctu, Tunchuruco, Huancayo, de la misma forma. Donde existen esos riesgos, por ejemplo, ¿no? De caída de rocas, choque, colisión, ¿no? También existe aquí la ubicación de semáforos, ¿no? ¿Dónde están los semáforos o pares que yo debo de respetar? En el servicio interno, ¿cuáles son los riesgos en la ruta, por ejemplo, módulo Q, almacén, laboratorio, molinos y EPCM? Señales de pare, prohibido girar a la derecha, prohibido girar a la izquierda, ceder el paso, propiamente, por los cruces peatonales, ¿no? ¿Qué más? La ruta Track Shop Operaciones Mina. Aquí vemos también tema de riesgo eléctrico. Vemos pendientes pronunciadas, las señales de pare, ¿sí? El cumplimiento del semáforo propiamente. Tuk-tuk track shop también, ¿no? Exposición a vibraciones, ¿no? ¿Dónde están esos lugares donde también hay tema de vibraciones? Por ejemplo, por el tema de voladura, ¿no? Sí, si se produce voladura también puede haber tema de desprendimiento, ¿no? Como es en la subida hacia Copaicocha, ¿no? ¿No? ¿Qué más? En cantera 5, ¿cuáles son los riesgos? Pendientes pronunciadas, colisión, choques, ¿no? Superficies resbaladizas también. Cuando hablamos de tema, en la época de friaje, en la época de condiciones climáticas adversas, ¿no? Caída de distinto nivel. Entonces, yo como conductor debo de conocer, si estoy en esta ruta, cuáles son los riesgos a los cuales estoy afecto, ¿sí? Para evitar que sucedan accidentes, ¿no? Muy bien, ese es en cuanto al primer tema. En cuanto al segundo tema, riesgos psicosociales, nos dice que un factor de riesgo psicosocial se refieren a las interacciones entre el trabajo, medio ambiente y condiciones de trabajo. Y por el otro lado, las capacidades propiamente del trabajador y sus necesidades, ¿no? Vemos ahí en la imagen cómo está el personal tal vez aturdido por una carga laboral. Si yo me siento en esta posición, pues debo de reportar inmediatamente para continuar con el proceso, ¿no? Que es tal vez una evaluación psicológica al personal. Y aquí es donde empieza, ¿no? El empleador propiamente tiene que identificar estos factores, los factores psicosociales. ¿Dónde está identificado? En el IPRC de línea base, ¿no? Y establecer cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles van a ser esos controles ante estos factores de riesgo psicosociales por parte del empleador, o sea, por parte de SIVA. ¿Cuáles son esos factores de riesgo psicosociales? Tenemos tres: extralaborales, intralaborales, individuales. Extralaborales, ¿no? Tipo y tiempo de desplazamiento, uso del tiempo libre, ¿no? Tal vez en oficios, domésticos, en educación. Características de la vivienda, relaciones familiares, tal vez haya problemas en casa, situación económica, ¿no? No está alcanzando el dinero, que van a generar estrés laboral también dentro del conductor. Intralaborales, de acuerdo a la jornada de trabajo, tema de pagos, remuneraciones, ¿no? ¿Cuáles son esas interacciones laborales con sus compañeros? ¿No? No sé, puede ser también una presión por parte de sus supervisores, probablemente individuales también, ¿no? Que hay una característica propiamente de la personalidad
la edad también del personal, ¿no? Cómo yo afronto a los conflictos, tal vez me cierro, ¿no? O sea, soy tal vez introvertido, correcto, cómo voy a afrontar, o tal vez también puedo reaccionar de forma reactiva, ¿no? Quién sabe, o muy pasiva, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a causar propiamente en el colaborador, en el conductor? Primero la depresión, ¿no? Porque hay una insatisfacción, que no te encuentras muy bien en tu trabajo. Ya las actitudes, tu forma de conducir, tal vez inclusive tu forma de responder, ¿no? A tus compañeros, a tus supervisores, son inadecuados, ¿no? Porque te exaltas rápido. Va a haber conflictos interpersonales, no te vas a sentir bien, ¿no? Va a haber un incumplimiento de normas, no, yo no quiero ser el hiper C, por ejemplo, ¿no? No, que hay que evadir ese documento, no hay que hacerlo, ¿ya? Existe el tema de desmotivación, también de la misma manera. No va a haber ese impulso para poder realizar un correcto servicio. Errores en el proceso de trabajo, lo cual todo esto va a conllevar a qué? A un accidente de trabajo, ¿no? Van a ser factores que van a tener una incidencia en el trabajador. ¿Cómo? Con un accidente. Con lesiones posiblemente, sí puede ser con lesiones. Correcto, entonces hay que darle siempre la importancia adecuada. El estrés laboral es una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Presiones van a haber en el trabajo, correcto, pero también viene por parte del trabajador adaptarse, ¿no? A este tipo de presiones. Pero lo que no puede haber, ¿sí? Es una agresión, ¿no? Puede haber presión, pero no agresión. Surge cuando la persona percibe que no dispone de recursos suficientes para afrontar la problemática laboral, ¿no? Por ahí puede ser un tema de que siempre mi unidad está en desperfecto, está saliendo constantemente del mantenimiento. Ya sabemos que también hay una problemática y entonces puede generar en usted el estrés laboral. ¿Qué hago si me siento estresado? Bueno, practicar técnicas de relajación, de respiración, realizar deporte también, tomar un descanso, realizar pausas activas, dormir sus horas necesarias, comer saludablemente, que también es muy importante, y establecer metas, ¿no? Para tener una organización y así voy a priorizar algunas actividades. El síndrome de burnout propiamente es el agotamiento psíquico que surge cuando el trabajador advierte que han quedado defraudadas sus expectativas, ¿no? Tal vez yo pensaba que en SIVA se trabajaba de esta manera, pero fue de otra, ¿no? Empieza un tema de desmotivación, por ahí también se puede producir un agotamiento físico, mental, un aislamiento, ¿no? Me separo de mis compañeros, ¿no? Una actitud fría, no, ya no relaciono con ellos. Y una falta de compromiso también en su servicio. ¿Qué hago si presento estos síntomas? Debo de reportarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que la supervisión también pueda comunicar al área correspondiente, que es el área de salud ocupacional y el área de psicología, para que pueda usted ser evaluado, ¿sí? Para poder ver cuál es la condición y cuáles son los factores, cuál es la causa por la cual usted esté padeciendo el síndrome de Burnout, ¿no? Y ver cuáles van a ser los controles que se tienen que aplicar. El otro es el mobbing o acoso laboral. Es la situación en que un trabajador o un grupo de trabajadores realiza una serie de acciones violentas psicológicas de forma sistemática, como por ejemplo difamaciones. No, que tal conductor no está realizando una correcta conducción, se puede decir, pero sabiendo que no es así. O comentarios maliciosos, ¿no? Se manipulan situaciones para hacer caer en errores, se le impide expresar, se le ignora también su presencia, ¿no? Creo que yo, tanto la supervisión como la jefatura, debe tomar cartas en el asunto cuando vemos ya un tema de moving, ¿no? Porque son ellos quienes tienen que liderar a los conductores y evitar que esto suceda. Vemos aquí
Unos ejemplos claros o tipos: ignorarte, burlarte, tal vez descalificarte por alguna falla, algún error, quién sabe. Un abuso de autoridad también que puede haber, ¿no? Algunas injusticias, tal vez no reconozco a uno, pero sí reconozco a otro, ¿no? Una violencia física, ya también estamos hablando de un acoso laboral, o una violencia sexual, ¿no? Entonces, esto puede tener muy graves consecuencias, ¿no? Va a repercutir sobre aquella persona que está padeciendo ese acoso laboral, como puede ser un rendimiento bajo, propiamente una baja autoestima, se va a sentir en un ambiente hostil y aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente. Problemas con la familia, inclusive ya va a llegar a perder el empleo. Entonces, lo que no queremos es que esto suceda, ¿no? Porque inclusive puede llegar a un tema de suicidio. Entonces, hay que tener en cuenta ello, señores. ¿Qué debo de hacer si estoy sufriendo moving? Informar al jefe directo, a su supervisor, informar también al área de prevención, ¿no? Documentar y registrar las agresiones. Nosotros como sus supervisores tenemos que direccionar, ¿sí? Tal vez este tipo de riesgo con el área de salud ocupacional, vuelvo a repetir, y el área de psicología, para poder ver cuáles son los controles que se van a tomar, ¿no? Porque no puede, no puede suceder, o no podemos dar la vista gorda de que también otro conductor esté padeciendo lo mismo, ¿sí? Muy bien, se agradece, señores, por su atención.